Un poquito de esa vez. Ok. Richard, Espinosa, Erwin, Melanie. Good evening, guys. Good to see every one of you. Thank you for coming on time. Those of you that came on time, I hope that every one of you is doing okay or hopefully doing well. Let me say hi to the ones I see here. I see Mateo, I see Melanie, Stephanie, Orlando, Erwin, Richard, Brian, and Carolina. There's someone else coming in. Okay, Sebastian. Okay, guys, let's check what we have for today in our syllabus. So, okay, we just, this syllabus is have the screen. Let me just make it full screen. Okay. So this is our syllabus. Hopefully you guys can see this. There's some more people coming in. Let me say, okay, a few more. Let me say hi to everyone that is coming in. Let's just join us tonight. Hopefully every one of you guys is doing well. Okay, so we've been discussing about pipelines, pumps, and compressors since the 19th, 24th, which was Tuesday, and today hopefully we'll finish the discussion on pipelines, the size in the pumps, and pump selection on this topic of pipes, pumps, and compressors. So hopefully starting on the 31st, which we will have class, by the way, guys, we'll have class on the 31st, and if it needs to be on November the 1st. As you guys know, November the 2nd, there is a holiday here locally, as well as November the 3rd. So I sincerely ask you guys to have the class on November the 1st. It depends on how much progress do we make on the 31st, but chances are we might need to have the class instead of the 2nd, because I don't want to have a class, unless you guys want to have a class on the 2nd of November, then, I'll be happy to have the class on the 2nd of November because I'm not leaving the city. If you guys, have your own uh, uh, family commitments and you guys are leaving the city for one reason or another, and you do not want to have the class on the 2nd, we can have the class on the 1st. So we really appreciate your feedback instead of imposing, whatever I think. I would appreciate your feedback if you would prefer the class on the 1st or you guys would prefer the class on the 2nd. Entonces, para ponerlo en español, la próxima semana, como ustedes saben, tenemos el feriado del 2, el feriado del 3, la independencia de Cuenca. El 2, pues, se celebra en todo el Ecuador, o por lo menos se respeta, ¿no? El Día de los Fallecidos. Y yo, pues, no quería imponer, decir, bueno, jóvenes, tengamos clase el día 2. Lo que no quiero es perder un día de clase. Quería respetar sus vacaciones, pero pedirles que pasemos la clase al miércoles primero, por esta vez. El resto del semestre y claro, el resto del semestre podría ser martes y jueves, como hemos venido teniendo, ¿no? Entonces, si no hay inconveniente, si ustedes prefieren tener su día 2 libre, pues se la pasamos al miércoles. Si ustedes prefieren, no tienen inconveniente en que el día 2 tengamos clases, o más bien recuperemos esa clase porque lamentablemente no la puedo perder. Como ustedes ven, el horario es apretado. Luego de intercambiadores de calor, nosotros tenemos que tratar el tema de separaciones, que son algunos, iba a decir capítulos, pero son algunas sesiones. Recuperación de calor son varias sesiones. La revisión de reactores son varias sesiones. El tema económico son varias sesiones. Y casi el final de la clase tenemos temas complementarios como la ubicación de una planta química, el layout, cómo se recomienda colocar los equipos,
el impacto ambiental de la producción industrial, el tema de accidentes, que es el último tema y resolución de problemas que tratamos en esta clase. Entonces apreciaría su retroalimentación, como ustedes lo prefieren hacer. Tengo aquí unos comentarios el miércoles, correcto. Si están todos de acuerdo, gracias, Ivonne. Si alguien más desea opinar, tener la clase el miércoles de 7 a 8, respetando una sola hora, el día miércoles primero. Si alguien más esté de acuerdo, por favor, le apreciaría sus comentarios en el chat. Y pues no había inconveniente, podemos tener la clase el primero. Ujú. Y eso es, de acuerdo, de acuerdo. Gracias a cada uno de ustedes, gracias Melanie, Stephanie, Richard, de acuerdo. Gracias a cada uno de ustedes. Muy bien, vamos por favor a lo que corresponde hoy. Entonces se ha quedado congelado aquí. Vamos a nuestras diapositivas. Dejamos de compartir aquí y vamos ahora hacia, eh, correcto, vamos ahora hacia las diapositivas que se encuentran acá. Muy bien, retrocedemos donde estábamos nosotros. Era acerca del ejercicio 7, si recuerdo bien. Vamos a ver. Nosotros analizamos hasta el 6. Correcto, de los 1464 kilovatios. Ok, empezamos con el ejercicio 7. Nos dice así. um, Tenemos un par de ejercicios más, unas recomendaciones generales y luego el tema de Net Positive Suction Head, que es el cabezal de succión positiva, ¿no? Cabezal quiere decir columna de agua. Le dicen cabezal, se expresa como cabezal y si usted habla con un proveedor de bombas, le va a preguntar el caudal y el cabezal, y por cabezal significa la presión o la columna de agua que usted requiere de presión de descarga de la bomba. Esto es común en los proveedores locales, como Maquinarias Enríquez, como La Llave y otros proveedores más. Eso es usual y es común. Y los proveedores van a esperar que usted sepa, que usted tenga claro su requerimiento y ellos le pueden asesorar en cuanto al material, en cuanto al tipo de bomba que ellos tienen disponible, porque en ocasiones ellos importan y tienen en stock ciertas bombas con ciertas características, pero no todas, porque ellos no quieren llenarse de stock que no sale, sino quieren tener stock que salga, que sea comercialmente viable, que ellos importen un equipo, una bomba, la tengan en un corto tiempo, digamos, y la puedan vender y ese dinero de la ganancia puedan usar para importar otros equipos más. Y así funciona todo negocio en realidad. De otro modo, pues los negocios no son rentables y lamentablemente les toca cerrar. De todo negocio funciona así es, y en cierto modo es entendido. Cuando no lo tienen en stock, tienen que importarlo y le piden que usted abone un porcentaje, no sé si es la mitad, en fin, una cosa, tiene que o prepagar la bomba, ¿no? Y la bomba viene y eso toma un X número de meses, creo que es el 100% que hay que pagar, si recuerdo bien. Hay que esperar un cierto número de semanas, en fin, eso ya es otra cosa, ¿no? Y retrasa si usted tiene un proyecto en mente que ha armado usted en un Microsoft Project o que lo ha armado en Excel con tiempos y con hitos a cumplir en cada tiempo. Es importante considerar los tiempos de entrega en planta del equipo que usted esté esperando. Si estamos hablando de bombas, entonces de una bomba, ¿no? Que satisfaga las necesidades industriales para el proceso para el cual usted requiere ese equipo. Muy bien. Entonces, example 19.7. Continuando con esta discusión de bombas, tuberías y compresores. Particularmente bombas en fluidos incompresibles. Nos vamos a centrar en fluidos incompresibles, ¿no? Como, como agua, como cualquier fluido, como fluidos viscosos, como combustible. En este punto no vamos a discutir temas de fluidos compresibles, como gases, ¿no? Fluidos estrangulados, ese tipo de fluidos. No, porque entiendo que ustedes tienen otras clases que tratan temas de mecánica de fluidos, que donde tienen tiempo para discutir estas cosas. Como ustedes han visto en el sílabo, nuestro sílabo es apretado. Salimos de un tema, revisamos el tema tema de proceso, entrar a otro tema de proceso y empezamos, y salimos de un tema a otro tema, a otro tema, hasta que empezamos ya, después del parcial, a tratar temas económicos que tiene su demanda también. Y como han visto en el cielo, solo hacia el mero final del semestre tenemos 2 o 3 clases en temas complementarios. Casi todo el semestre se va en temas de proceso, tema económico, y hacia el mero final unos
pocos temas complementarios. Muy bien. Example 19.7. Water flows from a constant level tank at atmospheric pressure through 8 meters of 1 inch Schedule 40 commercial steel pipe. It discharges to the atmosphere at 4 meters below the level in the source tank. Calculate the mass and volumetric flow rates, neglecting entrance and exit losses. Okay, let's check this. Sophia. Okay, since the flow rate is unknown, the velocity is unknown. So the Reynolds number cannot be calculated, which means that the friction factor cannot be calculated initially. A simultaneous solution of the friction factor equation and the mechanical energy balance is necessary. Since the fluid is water, turbulent flow will be assumed, but it must be checked once the velocity or flow rate has been calculated. The control volume is a fluid in the tank and the discharge pipe. In figure 19.7, point 1 is a level in the tank, which is at 0 velocity, and point 2 is a pipe discharge to the atmosphere. So what we see here is a setup. What you see in green is a control volume, is what we're going to analyze. Point 2 against point 1. What we observe, there is no pump in this system. We only have to analyze. What it's asking is the velocity, just to make sure. Calculate the mass and volumetric flow rate, neglecting entrance and exit losses. So there is no pump in this system, as you see here. We know that the original tank or the source tank is open to the atmosphere, means the pressure is 1 atmosphere. This is going to discharge to the atmosphere since there is no pump. So the difference in pressures is going to be 0. The initial velocity on the surface of the source tank is 0, because we can assume it's wide enough so that there is just no movement on the surface of the source tank. But there will be some velocity on the discharge. So we know that delta P will be 0, because both the discharge is to the atmosphere and the source tank is to the atmosphere. There is no pump, so the work of a shaft is also 0 watts. That's what you see there. So we only have a few terms. The pressure term is 0. We will have, apparently, we will have some kinetic velocity term, even though it's just 4 meters, because the distance is, the height is small. It could be considered or it could be neglected. It depends on what the authors consider. The potential energy term will need to be considered, and the friction term will need to be considered, and the power term, the power of the pump, what I call the power term, where you have the efficiency, where you have the power of the pump in energy per time, in kilowatts, divided by the mass flow rate in mass per time. That term will be 0 because there is no pump. So that term will be 0. We also know that the pipe, let me check really quick. The pipe, it says, is a 1 inch Schedule 40 commercial steel pipe. So if we check on the pipe, which is here, maybe we can see this a bit better. The inside diameter is 26.64 millimeters. This table right there, with all the accompanying sizes, I believe this is just part of table 19.1. I think we did review the full table. The full table goes all the way to big diameters, from very small diameters, just like you see here. It goes all the way to, if I remember, above 14. So, but we don't need to go all the way. Just going to focus on the diameter of the commercial steel for this particular problem, which was 1 inch. So that means that the inside diameter, Alexander, this diameter is 26.64, 26.64 millimeters. So if we divide by 1,000, that means 0.0, let me see. Yeah, 0.02664, if I'm correct.
That will be the inside diameter. Okay, so these are the formulas that we have. As we know, there will be no delta P term or delta P over rho in the case of constant density. We need this term. We need this term. We don't have this term because there is no power, there is no pump. And we could consider, if we want to do a strict analysis, there will be some velocity from the surface of the tank all the way to the discharge of the pipe. Although since this is not a forced convection, this is not, the fluid is not being forced. It's only flowing by gravity, and the height is not that, it's not that significant. It's only 4 meters. Perhaps this term could also be neglected. So we might end up having 1 or 2 terms. So we'll have to check on that. On another issue, this term, which is a friction term, is considering this expression 1914, but there is an issue here. We cannot calculate the Reynolds number, which is here. We cannot calculate the Reynolds number because we don't have the mass flow rate. So this is not, there are some unknowns in here. So how are we going to calculate these when we don't have certain data? Like we don't have the mass flow rate. We only have the diameter of the pipe. We don't have the velocity. We assume, since this is water, we could assume certain density and perhaps certain viscosity, but we don't know the velocity. So what we could do is this term could be expressed in terms of the velocity, and this term could also be expressed in terms of the Reynolds, in terms of the velocity as well. And then replace this equation, the finding friction factor, replace in equation 14, and leave it expressed in terms of the velocity. That is, replace the definition of the Reynolds number right there, and leave this in terms of the velocity, and then replace the finding friction factor, which will be expressed in terms of the velocity, replace that right there. So the friction term will be expressed in terms of the velocity. And if we do consider the kinetic energy term, that will be expressed in terms of the velocity. So the whole thing will be expressed in terms of the velocity and will be set equal to 0. So that way we could have the kinetic energy term, if we consider kinetic energy term expressed in terms of velocity. This, we know G delta C is just 4 meters times the acceleration of gravity. And then E sub F expressed in terms of velocity, and the finding friction factor expressed in terms of the velocity due to the Reynolds number being expressed in terms of the velocity. Here we know that the roughness factor for commercial steel, if this is in SI units, will be 0.046 divided by 1,000. I believe we're working in SI units. Yes, these are all SI units. So this will be 0.046 divided by 1,000, or 4.6 times 10 to the negative 5 meters, if I'm correct. Let's check in here. So there we go. There is no velocity in the source tank. There is just velocity at the discharge of the pipe. So that's why the difference between U2 minus U1 is 0. Squared divided by 2. This is the kinetic energy term. G delta C is a potential energy term. This is the friction term. There is no power term. Is equal to 0. Here, there is a mistake in here, or an error. This is plus. There should be a plus. If you follow this expression on the left, you'll see that the expression on the right is missing a plus, because the kinetic energy term is added to the potential energy term, which is added to the friction term. This is not equal to the rest. This is all added up, and everything added up is equal to 0. That's a correct way to interpret this. Okay, so far so good. But now that you could also observe that the friction term is missing 2 things. There are 2 unknowns in here. The finding friction factor is not known, because as you see here in equation 19.7b, it is expressed in terms of the Reynolds number, which in turn is expressed in terms
I mean, of the velocity. We have, what is that? Inside diameter, density, velocity divided by viscosity. Viscosity is what you see right there. 1 centipoise for a non-viscous fluid, which is 0.001 kilograms over meter second. And this will be the density. And this is the velocity, and this is internal diameter for a 1-inch scheduled for a commercial steel pipe. So this is all good. This is all the Reynolds number. What will be the numerator divided by the denominator, which is a viscosity. So in other words, the final friction factor now is expressed in terms of the velocity, of the exit velocity to be precise, U2, the exit velocity of the, since the initial velocity is 0 because it's the surface of an open tank, that would be considered U1 is 0. U2 minus U1 is just U2 because U1 is 0. Now we can replace the final friction factor there in equation 19.7a. So that would mean that we will have to solve these two simultaneously on an Excel file in order to guess a value of U2 here and there, and hopefully once you guess a correct number, the summation of this term with the guess value plus this term, which is a constant, plus this term including F also expressed in terms of U2 in the denominator to the power 0.9. Hopefully the summation of all these terms, 1, 2, and 3 terms, will give us 0. When that happens, that means that that U2 is a correct value of the exit velocity of the pipe. Now, according to the problem, equations 19.7a and b were solved simultaneously to give F was equal to 0.0062. The question, how did they know that this is a correct F? Well, the way they know this is the correct F is when you replace, remember, this was expressed in terms of U2 and also replaced right there in equation 19.7a. So when the whole expression gave 0, the summation of all these terms gave 0, then that was the correct velocity at the exit of the pipe in position 2. So if that velocity was found, you could replace the velocity here and then solve for F, the final friction factor, and then you could, sure enough, you could obtain the value of the final friction factor. And also the velocity was already found because you added these terms and it gave you 0 on an Excel spreadsheet. It gave you 0. So you found the correct velocity. And once you find the correct velocity, you have the cross-sectional area of the pipe. So you could, with the cross-sectional area of the pipe, you could calculate the volumetric flow rate. And with the volumetric flow rate, if you, if you multiply times 1,000, if you assume 1,000 kilograms per cubic meters, if this is in cubic meters per second, as it seems to be, then you will find 1.69 kilograms per second of the mass flow rate. We could check, and they also show us a Reynolds number of 80,000. How do you obtain that? Well, the Reynolds number, according to this definition, is internal diameter, which we do know the density was assumed as 1,000 kilograms per cubic meter, and the viscosity for a non-viscous fluid was already assumed in here as 0.001 kilograms over meter per second. So the Reynolds number was calculated once we knew the velocity, the correct value for the velocity. So the final friction factor, the Reynolds number, and the velocity were found, so we could easily estimate the volumetric flow rate and the mass flow rate. Now, if we check this on Excel, how exactly to go about solving a problem like this, let me show and share this with you guys on Excel. Okay, so this is example 19.7. Okay, so you guys can see the final friction factor. We see the velocity, we see V. Based on that velocity, we see M, the first, the second term,
on defining friction factor equation, and this is what was obtained. So we're seeing that, yeah, there was an initial guess. Let me see which is using, that is not being used there. Yeah, there was an initial guess of defining friction factor, which used this to obtain U2. Probably that gave us the summation of the three terms. What we see here is a first term. Let me see. The first term, yeah, is just using, yeah, constants. The second term, this is the term for defining friction factor, is using these constant values. And this one is using a guess value. You can see this one is using a guess value. These two terms and the guess value on the velocity. So it's guessing a value on the velocity to obtain defining friction factor in order to calculate the rest. So you could do this on Excel. And finally, the Reynolds number is also using the velocity in here. We're taking the velocity as a guess value in order to calculate the defining friction factor, and then the rest could be calculated. So this is a very simple way, to estimate this. Shows defining friction. What we would need to do here, we didn't express this equation. Example 19, has all the terms as equal to 0. I think it will be more interesting than this because we don't have all the terms in here. Yeah. Okay. So let's check on the next example. Lo que pienso que faltó acá, bueno, aunque se mostró en Excel y se mostró el desarrollo del ejercicio acá, es que en Excel no tenía yo los tres términos donde se pueda ver, y será interesante quizá en una próxima edición pueda yo tener este término con el guess value, el valor estimado inicial, que es un valor, eh, ¿cómo se dice? Un valor inicial estimado, no es ningún valor calculado, ¿no? Y hay que ser consistente. Este sería estimado, que sería el mismo valor de U2 aquí, que sería el mismo valor de U2 acá. Y la suma de estos tres términos debería darnos 0. Eso quizá no lo expresé en el Excel, pero así debería ser expresado, ¿no? En una hoja de cálculo para obtener pues el valor correcto. Ok. Y esto se estimó pues una vez que se estima 3.04, como usted vio el guess value en la hoja de Excel, el finding friction factor 0.0062. Then with this value and the cross-sectional area, creo que tengo puerto limpio acá afuera. Cross-sectional area is, see, cross-sectional area here. No lo alcanzo a ver. Tengo esta barra aquí. Inside cross-sectional area, cross-sectional en metros cuadrados. 5.574 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Este es el área de sección transversal de un tubo de 1 pulgada. 5.574 por 10 a la menos 4. Entonces, con ese valor multiplicado por 304, ahí tendríamos metros cuadrados por metro sobre segundo, metro cúbico por segundo, unos 69 por 10 a la menos 3, y por 1000 kilogramos sobre metro cúbico nos daría el flujo máximo. Y obtenía la velocidad con 304, el diámetro interno y la densidad dividido para la viscosidad asumida en un centipoise, o 0.001 kilogramos sobre metro segundo, se obtendría ese valor de Reynolds. Muy bien. Ejemplo 8. Fuel oil 6. Ese es number 6. Fuel oil 6, si recuerdo bien, es bunker. Se usa en las industrias es un combustible pesado que a temperatura ambiental es sólido y es oscuro, como el concho de la destilación del crudo, ¿no? Y efectivamente el crudo es oscuro. Y la destilación, usted ve que el fondo en sí ya es una cadena larga de hidrocarburos, de donde se usa para fabricar el asfalto. El asfalto es negro y así es el fondo de la destilación, es oscuro.
El búnker es así, es oscuro y hay que calentarlo para que fluya. Y así se usan los tanques de reservorio de búnker que tienen las industrias para quemar en los calderos. eh, Son tanques que tienen serpentín de calentamiento para mantenerlo líquido. Y también hay una resistencia eléctrica a la entrada de los calderos para asegurarse, para levantar la temperatura al búnker, que vaya a una temperatura óptima antes de la combustión, ¿no? En exceso de aire, dentro del hogar, le llaman el quemador, el hogar del quemador del caldero, ¿no? Entonces, number 6, fuel oil, mira, tiene 800 céntimos, 800 veces más viscoso que el agua. 800 centipoise. The density is 62 pounds per square feet. This is all in English units. Flows in a 1.5-inch Schedule 40 pipe over a distance of 1,000 feet. The discharge point is 20 feet above the inlet, and the source and discharge are both at 1 atmosphere. 15 horsepower pump that is 75% efficient is used. What is the flow rate in the pipe? So we know now the pump power, we know the efficiency. What else do we know? We know the pipe exact diameter and schedule. We know the distance. The source and discharge tank are both at 1 atmosphere, so delta P will be 0. There is only one pipe mentioned in here, 1.5-inch Schedule 40 pipe. So that means that we could assume there is only one pipe diameter. There will be no change in velocity due to change in the pipe internal diameter from the suction and discharge. That means we would assume that there will be no change in velocity, no change in velocity, no change in pressure. As we see here, the mechanical energy balance only reduces to the potential energy term. It reduces to the friction term expressed in terms of the volumetric flow rate. That's why you see the V with the dot on top. There's a volumetric flow rate. And we also see that we do have the power term. The power is given, the efficiency is given. This is the mass flow rate expressed in terms of the volumetric flow rate. So since we have the volumetric flow rate in cubic meters, let's say, or in this case, cubic feet per second, and if the density is expressed in terms of what, pound mass per cubic feet, so we could end up with pound mass per second, you know, if we multiply times the density, just like you see there. The friction expression is in terms of the volumetric flow rate. By the way, this is another way of expressing the friction term. If we go to the original equation 1914, you see the expression in terms of the velocity, but you also see the last expression in terms of the volumetric flow rate. So you could express the friction term either in terms of velocity, as we have been doing in the recent examples, but we could also express it in terms of the volumetric flow rate, as it is expressing will be 32 times the final friction factor, the length of the pipe, the volumetric flow rate squared divided by pi squared, and the internal diameter to the 5th power. This will be the correct way of expressing this. Also, I believe we have the Reynolds number expressed in equation 1920 in terms of the volumetric flow rate. Not this expression, but the very last expression. These are all equivalent expressions. It will be 4 times the volumetric flow rate density divided by pi d mu, which this mu is a viscosity term. Okay, so there we go. So we have our expression for the friction term, and our expression for the power term, and expression for the potential energy term. Now, the volumetric flow rate is an unknown variable. Even the high viscosity, again, all these expressions, as you see, once added, once we have the correct volumetric flow rate, they all should add to 0. That's the way we know if the calculations were all correct. Says the volumetric flow rate is an unknown variable. Given the high viscosity, once again, an 800 centipoise fluid is a very viscous fluid. That's why
Is that fuel oil 6 bunker fuel is very viscous fluid. It says given the high viscosity laminar flow is assumed that is a correct assumption. So if we assume laminar flow, there is a consequence about that, and it has to do with the correct expression to determine the defining friction factor. If this is a viscous fluid and therefore a laminar flow regime, that would mean we're not going to use the Pavlov equation. We're going to use the Hagen-Poiseuille equation for determining the defining friction factor in a laminar flow regime, which will be 16 divided by the Reynolds number. Pretty much that's what it would be. And the Reynolds number should be expressed in terms of the volumetric flow rate. That would be 16 divided by 4, volumetric flow rate, density, and then this will go to the numerator pi d mu multiplying times 16. So it will be 16 divided by Reynolds number in terms of the volumetric flow rate. Okay, so far so good. So if we do that, we'll have an expression like this. 32, this is the potential energy term, the power term, and then this. So what is this? You will see 32 F L V squared divided pi squared d to the 5th power. This comes from the friction term. But the defining friction factor is going to be 16 divided by the Reynolds number. The Reynolds number, that's why you don't see here the defining friction factor anymore. What we're seeing is the defining friction factor has been replaced by the expression of the Reynolds number. So the Reynolds number will be 16, as you see there, divide. The defining friction factor will be 16 divided by the Reynolds number, which is 4 times the volumetric flow rate density divided by, that's what you see on top, pi d mu. So this is pretty much 16 over the Reynolds number. And this is F. So we have 32 times F times L times square of the volumetric flow rate divided by pi squared d to the 5th, as would be the expression here. So now you can cancel out, let's see, pi, and then you have pi here. You only have pi to the power of 1. D here, you have d to the power of 4. Volumetric flow rate, you can cancel this out, have volumetric flow rate to the 1st power. And then you have 4 times 32, because you cancel this out, which is 128. And then you will obtain what you see here. This is the potential energy expression of the potential energy term. This will be the friction term, which includes the defining friction factor in terms of the 16 over the Reynolds number for a laminar flow regime using the Hagen-Poiseuille equation, and the power term also expressed in terms of the volumetric flow rate. So once again, once we guess, because this has to be a guess, and for this we will need to use an Excel spreadsheet. So once we add the 3 terms, it should come to be 0. When that happens, then we have found the correct volumetric flow rate in terms of cubic feet per second. And then the Reynolds number can express in terms of the volumetric flow rate. Could use that calculated number for the volumetric flow rate to calculate and determine its value. It comes out to be 59.1. So if we check the Excel spreadsheet about this, I think that podemos revisar la hoja de Excel, es un poco más clara, o por lo menos ayuda a complementar lo que vimos. En la hoja de Excel podemos ver, vamos a ver cuál es el valor, Romina, sí, cuál es el valor acá. Aquí estamos considerando, este es el valor del guess value, que en realidad, si lo cortamos en 4 cifras a la derecha de la coma o a la derecha de la fracción, en realidad el guess value, el valor que hubo que estimar, es todo esto que usted ve aquí para llegar a que la suma de estos 3 términos nos dé 0. Aquí tenemos el término de energía potencial, 32 puntos, la aceleración de la gravedad en unidades ingresas,
D67 es la altura de 20 pies. Este término, que es el término de fricción, y hacemos clic ahí, estamos considerando el guess value exactamente de el flujo volumétrico. Aquí no sé cómo colocar el punto encima de la B. Lamentablemente eso no he encontrado cómo hacerlo, y en los símbolos del Excel no aparece ese símbolo, entonces quedó simplemente como B. Vemos en el rojo D66 justamente ese. D69 es el término de la viscosidad que nos da el problema, y vemos también que ese D69 está multiplicado por 0.000672, porque hay que hacer la conversión del centipoise a kilogramos sobre metro segundo. ¿Qué más tenemos? D72, que es el diámetro interno a la cuarta potencia. Bueno, eso es parte de la fórmula que vimos, que combina la expresión de fricción, donde tiene el factor de fricción de Fanning expresado como 16 sobre el Reynolds, y el Reynolds en ese factor de fricción de Fanning expresado en términos del flujo volumétrico, como lo vimos. Entonces, ahí está la consideración en esta expresión. Y finalmente el D71, que es la densidad promedio, digamos, estimada del agua fresca a temperatura, o sea, ni muy caliente ni muy fría, 62 libras masa por pie cúbico, ¿no?, que está ahí. En algunas consideraciones coloco libra masa, y en otras no coloco libra masa, sino lo dejo así como está, pero eso implica libra masa, dicho sea de paso. Cuando pongo LBF, eso sí significa libra fuerza, como por ejemplo en términos de presión, que es libra fuerza sobre pulgada cuadrada, donde viene PSI, porque es pound force per square inch, PSI, donde se conoce eh, el rating de presión de una bomba, o su equivalente en unidades del sistema internacional en bars o kilopascales. Aquí localmente se habla de bars. Cuando usted pide una bomba, le van a pedir o cabezal en metros de columna de agua, o pies de columna de agua de descarga de la bomba, o PSI, eso es muy común, o bars de presión, una de ambas. Y por bar, y todas estas son en unidades gauge, es decir, no absolutos, le piden en unidades. Por lo menos los PSI y los bares son de presión de manómetro, presión manométrica de descarga de una bomba. A eso hay que sumarle la presión atmosférica para tener la presión absoluta. Muy bien, sumando estos términos y restando el término de potencia de la bomba, nos da efectivamente cero con este valor, que es el guess value, es un valor estimado. Entonces fuimos estimando el 5, y después del 3, del 9, del 9, de uno en uno, hasta que por fin nos dio el 0, porque no nos daba, nos tomó un pocotón de cifras, pero ya cortándolas es 0.054, y efectivamente sí coincide con la respuesta del libro. Muy bien, vamos ahora a ¿no?, recomendaciones para solucionar este tipo de ejercicios, recomendaciones generales. Yo no sé si las escribí basadas en el libro, o si simplemente si estaban en el libro. Esto no recuerdo, para ser exacto. No sé si la escribí como recomendación para la clase de aquel entonces y la dejé aquí, pero creo que son recomendaciones que son buenas meditar para la resolución de este tipo de problemas. Nos dice: draw the specific conditions described in the problem, start with the mechanical energy balance, determine which terms of the equation 19.5 are not applicable to your problem, confirm if the remaining terms of the equation 19.5 are indeed applicable to your problem. Puede decir si usted necesita el término de velocidad, de presión, si usted necesita el término de potencia, posiblemente no lo necesite. Tiene que estimarlo según la realidad de su problema, la descripción, el enunciado de su problema. Determine if the flow is turbulent or laminar using the Reynolds number. Obtain the friction value using the expression applicable to your flow condition. That is equation 1916 for turbulent flow, equation 1915 for laminar flow. Como hemos visto, recuerde, para flujo laminar se usa la ecuación Hagan-Poiseuille, 16 sobre el número de Reynolds. Para flujo completamente desarrollado, flujo turbulento, se usa la ecuación de Pavlov y sus demás compañeros de investigación, que he citado por Levenspiel. Eso lo vimos el martes pasado. Y es una ecuación un poco más complicada, no lo vamos, ya la hemos citado varias veces, ya ustedes están, digamos, al tanto de esto. Replace the friction value in equation 14 for friction term and use its results in the mechanical energy balance equation 19.5. Solve the requested unknown parameter. Son recomendaciones generales y quizá puedan servir. Ecuaciones que hemos visto
Aquí está la ecuación 16 para flujo turbulento. Pavlov y sus compañeros de investigación se dice y ah, coworkers, se le dice en inglés. Sus co-trabajadores o co-investigadores, se va a ser un poco más técnico, porque normalmente las investigaciones y los papers que se publican, quizá como el paper que ustedes leyeron, se hacen en grupos de investigación, ¿no? Entonces Pavlov fue quizá el mayor contribuyente a esa investigación, por eso tuvo el privilegio de aparecer como el primer autor. Pero los demás autores contribuyeron en cierto modo a su investigación, por eso son citados en el artículo. Entonces son Pavlov y los demás contribuyentes a su investigación. En el caso del flujo laminar, pues solo se lo cita. Está Hagen-Poiseuille, que son los dos autores, el señor Hagen y el señor Poiseuille. Ellos determinaron que esta era la expresión apropiada para el flujo en el régimen laminar. Muy bien. Y demás expresiones. Ok, flujo compresible nosotros nos vamos a saltar porque el tiempo nos apremia y flujo estrangulado también nos vamos a saltar. Entonces vamos a caer específicamente en Net Positive Suction Head, que es esto, si se levanta la barra, y con eso concluimos. Nos dice, there is a significant limitation on pump operation called Net Positive Suction Head, NPSH. This is the head. Head es el cabezal, como le dije, columna de agua en pies o columna de agua en metros. Okay, this is the head that is needed on the pump feet, en el lado de la succión. Usted necesita cierto cabezal en la succión, porque la bomba no puede succionar gases. Una bomba centrífuga no puede succionar y también una bomba de desplazamiento positivo no puede succionar, se va a terminar estropeando. Y una bomba industrial que tiene el cabezal, su eje conectado con el eje del motor, ambas sobre una base y esto conectado con un matrimonio. El matrimonio le dicen es la conexión entre el eje del impulsor o impeller en inglés y el eje del motor de la bomba, dispositivo de lado y lado que acopla ambos ejes y lo llaman matrimonio. Una bomba así puede costar sobre los $10,000. Usted no quiere arruinar el eje de una bomba así, que no va a dejar de costar algunos cientos de dólares. Entonces, eh, y sería, digamos, inexcusable que conociendo que una bomba centrífuga no bombea gases, no tomemos las precauciones para que en la succión nos aseguremos que está saturado el líquido con suficiente presión en la succión para que la bomba pueda arrancar y operar, no pueda desalojar o desplazar líquido. Se esperaría operación regular. Ah, ¿Qué más hemos leído aquí? This is the head that is needed on the pump feed side to suction side to ensure that liquid does not vaporize upon entering the pump. Its origin is a fault. Although the effect of a pump is to raise the pressure of a liquid, frictional losses at the entrance to the pump between the pump, the suction pipe, and the internal pump mechanism cause a liquid pressure to drop upon entering the pump. This means that a minimum pressure exists somewhere within the pump. If the feed is saturated or nearly saturated, the liquid can vaporize upon entering due to the internal pressure drop. This causes formation of vapor bubbles. These bubbles rapidly collapse when exposed to the forces created by the pump mechanism called cavitation. This process usually results in a noisy pump operation that if it occurs for a period of time will damage the pump. As a consequence, regulating valves which lower fluid pressure are not normally placed in the suction line to the pump. No ponemos válvulas que regulen el flujo en el lado de la succión porque no queremos estrangular el flujo en el lado de la succión. Hay un video de menos de un minuto, que pasa que el tiempo apremia, puede ser que lo podamos ver. Y es un video que ilustra acerca del tema de cavitación. Vamos a ver si lo compartimos aquí. Es un video corto. Y lo podemos ver. Muy bien. Corremos esto. Escuchen y miren lo que está ocurriendo. Then how sometimes what seems like air inside of a pump is not air, but actually these vapor bubbles being sucked out of the water. So what I'm doing here is going to put some nice valves.
Lo que hizo él es estranguló el flujo de salida. Sí. Estranguló el flujo de salida y se pudo mejorar. Vieron el escándalo que estaba haciendo eh, la cavitación de esa bomba. Muy bien, vamos avanzando en Net Positive Suction Head. Nosotros vamos aquí. Estamos aquí, correcto. Pump manufacturers, vamos a ver este tema acá. Chispas, así lo podemos ampliar. Ah, eso sería- el computador me deja trabajar. Ok. If the feed, que acabamos de ver esto. Pump manufacturers supply net positive suction head data with the pump, usually in head units. In this book, both head and pressure units are used. The required net positive suction head denotes a required net positive suction head, NPSHR, is a function of the square of velocity because it is a frictional loss, because most applications involve turbulent flow. Figure 1918A shows net positive suction head required and net positive suction head available curves, which define a region of acceptable pump operation. This is specific to a given liquid. Typical net positive suction head required values are in the range of 15 to 30 kilopascals for small pumps and can reach 150 kilopascals for larger pumps. Figure 1918 also shows curves for net positive suction head available, the available NPSH, along with the required curve, NPSH-R. Aquí podemos ver la curva cóncava hacia abajo del cabezal positivo en el lado de la succión disponible, available, y el cabezal positivo en el lado de la succión requerido, en este punto. La operación de la bomba se recomienda de este punto hacia la izquierda y no de este punto hacia la derecha. Si usted opera de este punto hacia la derecha, eventualmente la bomba se va a dañar. Porque si operamos hacia la derecha, tendríamos la región donde el requerido sería mayor. El cabezal de presión positiva requerido sería mayor que el disponible y eventualmente la bomba físicamente se va a deteriorar. Y aquí podemos ver en las curvas la diferencia de las curvas eh, A y la curva B. Usted puede ver que en esta curva tenemos una tubería de 1 pulgada, cédula 40 de 2 metros de altura con 57 grados centígrados. Y vemos que en la curva B tenemos la misma tubería con una altura mayor. Ya no son 2 metros, sino 3 metros. Y vemos cómo se ha corrido hacia la derecha la curva de cabezal positivo de succión disponible. Nos dice que NPSHA increase as a height increase from 2 meters to 3 meters with the same pipe. The available net positive suction head is defined as you see in equation 16, the inlet pressure minus, this is the vapor pressure. It is required that the available net positive suction head be bigger than the required to avoid cavitation. Cavitation is avoided if operation is to the left of the intersection of the two curves. It is physically possible to operate to the right. Puede usted operar hacia la derecha de esta intersección de las líneas requeridas y disponibles. But doing so is not recommended because the pump will be damaged. All that remains is to calculate or know the pump inlet conditions in order to determine whether sufficient NPSH is available to equal or exceed the required net positive suction head. For example, consider the exit stream for a distillation column reboiler, which is a saturated liquid. If it is necessary to pump this liquid, cavitation could be a problem. A common solution to this problem is to elevate the column above the pump so that the static pressure increase minus any frictional losses between the column and the pump provides the necessary NPSH to avoid cavitation. Es común levantar un equipo y permitir que haya una columna de agua mayor hacia la bomba. Eso es, digamos, común. Quizás un poco más fácil, ¿no? De otro modo, habría que reemplazar el tubo por un tubo de un diámetro mayor. This can be done by, eso hablamos, elevating the column above ground level using a metal skirt, o sea, un apoyo metálico que levante la columna, ayude a levantar el equipo, por lo tanto, tener una columna mayor. Or by placing the pump in a pit
below ground level, ponerlo en un foso, que sí existe eso. Se hace un agujero y se lo rellena y se le pone concreto y queda todo cuadrado y bonito y queda como un foso de concreto. Although pump pits are usually avoided, los fosos donde se colocan las bombas, se evita esto por temas de seguridad, ya que los gases que son más pesados que el oxígeno, gases que sean tóxicos, pueden acumularse en esos fosos y son un problema y un peligro a la salud. In order to quantify NPSH, consider figure 1919, in which material in a storage tank is pumped downstream in a chemical process. This scenario is very common application of an NPSH concept. For NPSH analysis, the only portion of figure 19 only considerations between the tank and the pump inlet. Entonces lo que vemos en cuanto al cabezal positivo en la línea de succión, lo importante es la altura entre el nivel de líquido y la succión de la bomba, porque eso nos va a dar el cabezal en el lado de la succión. From the mechanical energy balance, the pressure at the pump inlet can be calculated from equation 67, which means that the pump inlet pressure in the tank pressure is a tank pressure plus the static pressure minus the frictional losses in the suction side piping. Therefore, substituting equation 67 into equation 66, which is this equation, we solve for the pump inlet is going to be equal to NPSHA plus P star. And then we move P star to the right, we end up with equation 1968, which is this expression. The available net positive suction head is equal to the tank pressure plus the static pressure minus the friction term minus the vapor pressure. This is an equation of a concave downward parabola of the form A minus BU squared as illustrated in figure 1918B. Curve A, see we have that curve here, which is this. Concave downward curve A, this is curve A. Where are we? The intercept is expressed in this expression and this is a slope will be this expression. This analysis does not include the kinetic energy turn due to the acceleration of the fluid from the tank into the pipe rigorously. This term should also be included in the analysis. Ya nos falta poco por terminar. If NPSHA is insufficient for a particular situation, equation 1968 suggests methods to increase the net positive suction head. Decrease the temperature of the fluid at the pump inlet because I will decrease the vapor pressure. I'm going to go a bit fast in here. Increase the static head. Al incrementar el cabezal, pues en esta ecuación de aquí se incrementa digamos, el cabezal estático y nos incrementa directamente la presión positiva en el lado de la succión, que está disponible. ¿Qué más tenemos? Increase the tank pressure. Obviamente, si incrementamos la presión del tanque, nos va a incrementar el NPSHA. Y finalmente, increase the diameter of the suction line. Al incrementar el diámetro, eso nos va a afectar aquí. Al incrementar el diámetro, este término se hace más pequeño y la subtracción es menor, de modo que esto va a incrementarse. Muy bien, vamos al ejemplo 19-17, con eso terminamos. A pump is used to transport toluene from a feed tank maintained at atmospheric pressure and 57 Celsius. The pump is located 2 meters below the liquid level in the tank, and there is a 6 meter of equivalent pipe length between the tank and the pump. It has been suggested that 1-inch Schedule 40 commercial steel pipe be used for the suction unit. Determine whether this is a suitable choice. If not, suggest methods to avoid pump cavitation. Tenemos una bomba que está a 2 metros debajo del nivel del tanque. Eso está a una distancia equivalente de 6 metros entre el tanque y la bomba. Y se sugiere usar un tubo de 1 pulgada cédula 40 en acero comercial para esta línea de succión. Básicamente eso es. Un tubo de 1 pulgada cédula 40 de acero comercial. Y aquí usamos pues la ecuación 68, si estoy correcto. The following, esta es la ecuación 68.
Así, correcto. The following data can be found for toluene. Tenemos la ecuación de presión de vapor del tolueno, la viscosidad del tolueno a 57, la densidad del tolueno a 57, y para un tubo de célula 40 de 1 pulgada, estas son las dimensiones. El factor de rugosidad, 0.0011, el diámetro interior, 0.02664 metros. Therefore, the velocity of toluene in the pipe can be found to be 573. Haciendo las estimaciones, the Reynolds number is about 426,000. The friction factor is 0.005 at 57 Celsius. The vapor pressure is found to be 0.172. Entonces, haciendo el cálculo, y lo vamos a ver también en Excel, de la ecuación 68 que tiene estos tres términos. El término de la presión del tanque, el término de presión estática, cuatro términos, el término de fricción, en términos de velocidad, y el término de presión de vapor a una determinada temperatura, se obtiene que con un tubo de 1 pulgada, el cabezal disponible positivo en la succión es 0.37 bares. This is shown as point A on figure 1918B. At the calculated velocity, figure 1918B shows that the net positive suction head is 0.4. Es decir, lo que ocurre es que según este gráfico, el punto A, que como usted verá es para un tubo de 1 pulgada, CL 42 metros con fluido a 57 centígrados, nos da punto aproximadamente 0.4. Pero el disponible calculado, porque este es net positive suction head available, el disponible es 0.37. El disponible tiene que ser un poco mayor al estimado mediante el gráfico que usted ve en la línea que está en celeste. Therefore, there is insufficient NPSHA. This means that the 1-inch schedule 40 pipe is unacceptable for this service. The obvious solution is to use a larger diameter pipe for the suction of the pump. The calculated velocity, 573, is far in excess of the typical maximum liquid velocity. Intercambiadores de calor se usan a velocidad 1 metro por segundo, vea usted. 5.7 es simplemente una velocidad excesiva debido al estrangulamiento que está teniendo por el tubo de un diámetro pequeño. The frictional loss, sí, con eso creo que terminamos. Vemos el Excel y ahí acabamos. The frictional loss in the 6-meter suction pipe is approximately 0.64. If a 2-inch schedule 40 pipe was used for the suction line, then the frictional loss would decrease to 0.02 bars, and NPSH would increase to about 0.99, which is far in excess of the required NPSH. Another method, como vimos, el requerido es 0.4, ¿no? Si se dobla el diámetro de tubería 2 pulgadas, pues tendríamos nosotros un NPSH-A de 0.99 en lugar de 0.37 y estaría muy por encima de 0.4. ¿no? Another method for increasing NPSH-A is to increase the height of the liquid in the tank. If the height of the liquid in the tank is 3 meters, the 1-inch schedule 40 pipe at the same temperature will be 0.445. Y eso lo podemos ver aquí en point B. En esta curva, que es de 1 pulgada, cédula 40 de 3 metros y 50, es decir, es igual a la de acá, el mismo tubo con la misma temperatura, pero en lugar de 2 metros, tiene 3 metros. Mire cómo la curva del NPSH disponible se corrió hacia la derecha. Y nos dio también un NPSH de, aquí está, 5, aproximadamente 0.45 o algo así. Y nos dice que nos dio acá 0.445 según seguramente la fórmula 1968. Dice, this is shown as point B in figure 1918. Es decir, sería más conveniente, en otras palabras, levantar la tubería. Es más caro cambiar todo el tubo, ¿no? Reemplazar el tubo. Y es más fácil, pues, añadir 1 metro más de tubo del mismo tubo y conseguir un resultado más aceptable. Finalmente tenemos estas tres. Vamos al Excel y se acabó. Dice, the derivation, ojalá no se enoje conmigo, Fernando, tengan un poco de misericordia, ¿no? Me he pasado unos minutos. The derivation of equations for determining optimum economic pipe diameter is expressed in chapter 9. This is Peters. Estamos en Peters Timmerhausen, o es un par de diapositivas porque es un resumen muy interesante en cuanto a determinación del diámetro óptimo, ¿no? Basado en el número de Reynolds y el diámetro de la tubería.
The following simplified questions can be used for making these design estimates. Son para el diseño de estimación del diámetro de una tubería. For turbulent flow above 2100, the Reynolds number, the internal diameter above or equal to 1 inch, this is 1 inch, una pulgada. Esta sería la ecuación. For viscous flow with Reynolds number below 2100 and internal diameter equal or below 1 inch, esta sería la ecuación adecuada. Where di up is the optimum pipe diameter, and V is the volumetric flow rate in cubic meters per second, rho is the fluid density in kilograms per cubic meter, mu sub F is the fluid viscosity in pascals per second. Y final, vemos también, bueno acá, the preceding equations are the basis for the nomograph presented in figure 12.3. This is a nomogram, that can be used for estimating the optimum diameter of steel pipe under normal process conditions. Equations 15 and 16, que son estas dos, should not be used when the flowing fluid is steam, because the derivation of these equations make no allowance for the effects of pressure on the conditions of the fluid. Equation 15 is limited to conditions in which the viscosity of the fluid is between 0.2 and 20. Acá vemos un nomograma que, conociendo nosotros el flujo, que lo habíamos expresado en metros cúbicos por segundo, y conociendo nosotros la densidad expresada en kilogramos metro cúbico, podemos trazar una línea. En esa línea va a intersectar para flujo turbulento, va a intersectar un valor que va a estar expresado en diámetro. Aquí nos dice que esté expresado el diámetro en metros. Entonces, este diámetro estaría expresado en metros, como lo ve aquí, 0.06, y serían 10, 100, serían como 60 milímetros. Tendríamos que buscar en 60 milímetros un diámetro en acero comercial que tenga, por ejemplo, podría ser un tubo de 2,5 pulgadas, ¿no? O directamente un tubo de 3 pulgadas. Entonces, un nomograma nos ayuda en eso. Veamos finalmente para el ejercicio en Excel y terminamos con eso en la hoja de Excel. De este ejercicio que acabamos de ver, 19, 17, usted ve todos los parámetros. Este es para la ecuación 1968, cómo se estimaron todos los para la presión del tanque, la altura, para las diferentes estimaciones, la longitud equivalente, el flujo másico, el diámetro de sección, el área de sección transversal tuvo 1 pulgada 0,40, diámetro del mismo tubo, temperatura, presión de vapor, densidad, viscosidad, velocidad, eh, eh, aceleración de la gravedad, número de Reynolds, factor de rugosidad. Estos first y second son los dos términos en la ecuación del factor de fricción de Fanning para flujo turbulento. Tenemos dos términos hacia la derecha de esa ecuación y ese es el resultado. Y podemos ver que en los términos en los que se estimó, ¿no? Aquí estamos estimando que es el término de la presión del tanque. El tanque está en la atmósfera. Luego tenemos este otro término. Como vemos aquí, la altura, rho, este es el término de energía ¿cómo se llama? Presión estática. Y este término de acá, pues usted ve la estimación. Estamos sustrayendo, aquí es un menos, estamos sustrayendo el término de fricción con todas las consideraciones del caso, incluso el factor de fricción en Fanning calculado. Y este finalmente es el de 86, que es el término de la presión de vapor que se había estimado en 0.172, y esta también calculada con la fórmula que nos fue provisto en el mismo enunciado. Y vemos que nos da efectivamente 0.440 con 3 metros. Si cambiamos esto a 2 metros, mire cómo se nos cae 0.35, como estaba, también le dio el autor el 0.35 o 0.37, perdón, y vemos como 1 metro de tubería, añadir 1 metro de altura. ¿Qué ocurriría si añadimos otro metro más? Tendríamos más disponibilidad. O si añadimos otro metro más, tendríamos mucho más disponibilidad, ¿no? Entonces, efectivamente es de considerar, ¿no?, cómo se mejora la disponibilidad en la presión de succión o el cabezal de succión en la línea que va hacia una bomba. Mejora la disponibilidad elevando la columna de agua o ampliando el diámetro de la tubería. Bueno, jóvenes, gracias por su paciencia. Ojalá no se enoje conmigo, Fernando. Me disculpo de antemano y nos vemos, pues, Dios mediante, el próximo martes. Hay tarea que entregar mañana
esta noche esta noche me pongo a trabajar en la tarea de intercambiadores de calor, la cual se entregaría el 7, ¿no? 7 de noviembre, hay suficiente tiempo esperadamente para cubrir todo el tema de intercambiadores de calor la próxima semana, para que ustedes puedan trabajar durante el fin de semana, digamos así, en su propio tiempo y entregar la semana después de la semana de vacaciones. Bueno, jóvenes, que tengan una excelente noche, excelente resto de la semana. Nos vemos, si Dios permite, el próximo martes. Y por favor, no Gracias, olviden de profesor. conectarse con Fernando, porque es importante ese mentoreo en cuanto al conocimiento del Aspen Plus para su proyecto de clase. Una buena noche, jóvenes. Que Gracias. Gracias, Profe, profe. cuídese. pasen muy bien.